compartir reflexiones y poder dialogar con tan prestigiados invitados que hoy nos damos cita para hablar de la radio pública y de la democracia y cómo contribuye este medio, este singular medio de comunicación a la democracia. Yo quisiera iniciar señalando que alrededor de la radio varias generaciones en todo el mundo crecieron, se divirtieron, lloraron, soñaron y también se han informado. Gracias a la radio, los oídos de las audiencias fueron testigos de historias, de acortar distancias, de cuentos, de narrativas, de reportajes y de acercar también a distintas sociedades a la pluralidad. Si bien su primer gran desafío fue precisamente la aparición de la televisión, ahora se enfrenta justamente a otro gran desafío, la radio, que es cómo coexistir y cómo complementarse con la era digital. Precisamente, y quiero traerlo a cuento, el 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, una iniciativa que parte de la UNESCO y que en este 2021 tuvo como lema, pongamos atención en este lema, un nuevo mundo, una nueva radio. Y es que precisamente el lema que nos ofrece, que nos propone la UNESCO en este 2021, tiene que ver con eso, con cómo vamos a entender el mundo a través de la radio. Una forma de reflejar cómo este medio de masas debe de evolucionar, de innovar y de conectar, especialmente en esta época de pandemia, donde la radio se ha convertido en un vehículo privilegiado para acercar información a las sociedades. En esta línea de innovación, la radio ha encontrado nuevos espacios y nuevas formas de llegar a las generaciones, gracias, por ejemplo, entre otras cosas, al podcast. Entre las fortalezas de la radio difundida a través del espacio radioeléctrico se pueden mencionar, por ejemplo, la penetración. La radio llega todavía a lugares donde la televisión no llega, el alcance, el dinamismo y la inmediatez que tiene la radio. De acuerdo con los datos del INEGI del 2021, actualmente son usuarios de la radio 41 millones de mexicanos, es decir, el 35.1% de los habitantes de más de 6 años en el país. Y estos en promedio escuchan 2.57 horas diarias de programas radiofónicos. De los usuarios de radio, 82.8 escucha programas de entretenimiento. Ojo con este tema que es el que nos ocupa, 64.3 escucha noticieros y 21.1 escucha programas relacionados con deportes. Podríamos decir que la radio, a diferencia de la tele, no solamente no disminuyó su penetración, sino que de acuerdo a los estudios recientemente publicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la radio es un medio electrónico convencional que ha crecido en el consumo. Y esto se debe tal vez en buena medida también al tiempo que en promedio los mexicanos pasamos al interior del automóvil, donde somos un público cautivo específicamente de un medio que nos permite conducir y a la vez ir escuchando música, ir escuchando un buen noticiero, un debate, una entrevista, un reportaje, una crónica, de forma que la radio ha logrado también amenizar el estrés natural al que estamos sometidos los automovilistas. A diferencia de los medios digitales, la radio tiene una mejor reputación, también de acuerdo a los diversos estudios publicados, pues reporta un mayor nivel de confianza frente a otros medios convencionales como la televisión o la prensa escrita. Y es tal vez uno de los mejores medios digitales rankeados, como lo registra el Digital News Report del 2021, pues históricamente la radio se ha sido reconocida por un ejercicio periodístico plural hecho por profesionales que en su mayoría verifican sus fuentes y difunden información verídica. Bien, pues la radio en el mundo nace entre 1920 y 1930, de manera experimental en un principio. Se transmitían segmentos musicales, culturales, eventos políticos específicos. A principios del siglo XX aparecieron los primeros sistemas de radio. En 1916 se inauguró la primera emisora en Nueva York. Durante las 2 primeras décadas del siglo XX, las transmisiones de radio se consolidaron en Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.
otros países del mundo también se unieron a la radio. ¿Y qué pasó en México? Bueno, el 3 de noviembre de 1924, por iniciativa del entonces secretario de Educación Pública José Vasconcelos, fue creada Radio Educación, situación que estuvo estrechamente vinculada al quehacer reformista y visionario del mismo Vasconcelos. La creación de esta radio tenía como propósito aprovechar el potencial de la radio en beneficio de las tareas educativas y culturales del país. La estación radial inició transmisiones con la toma de posesión del presidente Plutarco Elías Calles bajo las siglas Cultura y Educación. Actualmente Radio Educación mantiene su objetivo con programas como la serie Historia Viva o La Voz del Pueblo de México. Hoy día Radio Educación es un órgano del que nos sentimos profundamente orgullosos. Es una radio desconcentrada de la Secretaría de Cultura, cuyo trabajo es sustantivo y consiste en difundir las expresiones educativas y culturales y artísticas de México a través de la radio. Finalizo refiriéndome a la radio universitaria, en carácter de universitario. Yo dirijo Radio Universidad de Guadalajara, orgullosamente lo digo. Bueno, pues prácticamente todas las radios universitarias de México nacieron precisamente en la era analógica y hasta hace muy poco la emisión de su señal radiodifundida ha sido de manera preponderante su prioridad. No obstante, las primeras radios que comienzan a transmitir su señal por internet lo hicieron alrededor del año 2002. Exactamente existen actualmente en México 78 radios universitarias y 28 de estas hacen uso de alguna plataforma de almacenamiento y reproducción de audio para ser consultado fuera de los horarios de transmisión anunciados en su carta programática. En algunos casos lo generalizan como podcast y en otros como audio a la carta. Utilizan diversas plataformas de distribución de audio que hacen más sencillo al radio escucha sintonizar fuera de los horarios de transmisión en vivo sus programas y sus noticieros favoritos. El podcast ha crecido en las audiencias y se ha disparado especialmente precisamente entre las radios universitarias.